Tertulia musical, poesía e historia. Les contaré el día de hoy la historia de Doroteo Guamuch Flores, nacido en Guatemala el 11 de febrero de 1922 y fallecido el 11 de agosto del año 2011. Doroteo Guamuch Flores logró una hazaña deportiva al ganar el maratón de la ciudad de Boston en los Estados Unidos en el año de 1952 y con ello ser el primer latinoamericano en obtener dicho triunfo. Pero ¿cómo pudo lograr esta hazaña? Vayamos a su historia. Doroteo Guamuch Flores proviene de unos padres dedicados a la agricultura y a la repartición de leche en su comunidad. Su vida transcurrió hasta los 18 años realizando trabajos de construcción como albañil. Sin embargo, desde 1941 se dedicó completamente al deporte. La etapa como deportista de Doroteo Guamuch Flores abarcó 16 años y se extendió de 1941 hasta 1957. Participó y ganó el oro en la categoría de medio maratón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, disputados en Guatemala, y ya se había acreditado la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946 en Barranquilla, Colombia, en las modalidades de medio maratón y 5,000 metros. Era el 19 de abril de 1952 y Doroteo Guamuch se había trasladado a la ciudad de Boston y muy pocos sabían que aparte de él había otros 2 guatemaltecos que competirían en el maratón a celebrarse en esa ciudad, y ahí estaban todos juntos, justo en la línea de salida. Y él vestía una modesta playera que decía Guatemala y un número 8 al frente de la misma, y el resto de su indumentaria era un short blanco, calcetas blancas, y como supuestos tenis, llevaba unos zapatos negros de vestir, pues debido a su precaria situación económica no tuvo el dinero para comprarse unos tenis y así corrió el maratón con zapatos de vestir. Con esos zapatos salió de Guatemala, con esos zapatos llegó a Boston, con esos zapatos corrió el maratón y con esos zapatos regresaría a su país, Guatemala, como un triunfador. La carrera dio inicio y los 3 competidores de Guatemala, Doroteo, Luis Velázquez y Guillermo Rojas, estaban entre los competidores de la maratón. En los primeros kilómetros el grupo de atletas se mantuvo compacto y fue hasta el kilómetro 35 que se definió quiénes quedaban en la punta, y ahí estaban los 3 competidores de Guatemala que no aflojaban el paso. A los 40 kilómetros solo quedaban en la punta de la carrera Doroteo, Luis Velázquez y el estadounidense Víctor Gal, pues Guillermo Rojas se había rezagado, pues al inicio del evento se le declaró una apendicitis, y pese a los agudos dolores decidió continuar en la carrera y corrió todo el maratón y llegó al final del evento en el puesto 27. Y esta determinación y coraje mostrado también fue una hazaña. Más tarde, él diría que al representar a su país no podía dejarlo en ridículo. Cuenta Doroteo Guamuch Flores que cuando faltaban casi 4 kilómetros para llegar a la meta, sentía que ya no podía más y que pensó en abandonar, pues ya no sentía el cuerpo, y de pronto escuchó varios gritos entre la multitud que le ovacionaba: ¡Vamos, Chapín! ¡Vamos, Chapín!, que es una forma en que se le conoce a las personas que son de Guatemala. Y volteó para ver quiénes le gritaban y vio a 3 jóvenes con batas blancas que estudiaban medicina en la ciudad de Boston, quienes habían escuchado en la radio que un par de guatemaltecos iban al frente de los maratonistas y por ello se habían trasladado ahí para darles ánimo. Esos gritos de vamos Chapín, fue el aliciente que Doroteo Guamuch necesitaba, y así fue como pudo apretar el paso y llegar en primer lugar en el maratón, habiendo sacado apenas una distancia de 1,200 metros al segundo lugar y casi similar distancia a otro de sus compatriotas que arribó en el tercer lugar. Los narradores de la maratón, que eran de origen estadounidense, no pudieron pronunciar su nombre de forma correcta y acabaron por anunciar que el ganador era Mateo Flores y no Doroteo Guamuch Flores. Tuvieron que pasar 13 años para que su hazaña fuera igualada en 1971 por otro latinoamericano,
y correspondió el honor al colombiano Álvaro Mejía, quien también se proclamó como el ganador del Maratón de Boston. Hasta este año 2024 son los únicos latinoamericanos que han conseguido ganar esa competencia. Doroteo Guamuch Flores no solo venció la adversidad de su carencia de recursos económicos, no, él se sobrepuso a los factores que lo condicionaron por ser de Guatemala y que a los ojos de los otros competidores no tenía nada para ganar. Y esta creencia de los otros precipitó su decisión en el deseo de triunfar en un país donde no suele verse bien a las personas de origen latinoamericano. Este triunfo no lo hizo bajo el precepto de la sola voluntad, a esta le sumó la determinación y el deseo de la autorrealización que sus probadas cualidades deportivas respaldaban. Así entonces, Doroteo Guamuch Flores convirtió la adversidad en un factor precipitante para quedar en la historia del atletismo mundial como un triunfador.